venía en una situación de estar en paro y tener muy pocos ingresos como tal. Creo que es una cosa que en 10 meses yo no pensaba que podía hacer esto. Que estás ya facturando pues bastante, creo que estás cerca de 10.000 al mes. Con algo tan sencillo y con una inversión al final en publicidad, que es menos de lo que yo pagaba por mi local, te permite llegar a mucha gente de clientes potenciales. Y siempre me regateaban todos los padres y madres a menos precio de, pues yo las cobraba a 12, me las regateaban a 10 y si podían me las pagaban a menos. No tenía ese punto de sentirte valorado, de sentirte pues muchas veces realizado. La mejor inversión que se puede hacer es en uno mismo, tanto en salud como en formación. Ricardo, bienvenido. Al día, Javier, encantado. Eres coach educativo, trabajas con niños que tienen problemas en el estudio, que no sacan buenas notas, ¿no? Y les ayudas a sacar buenas notas, que aprendan a estudiar solos y que no dependan de sus padres. Y has creado un negocio de cero y no me acuerdo hasta dónde lo has llevado en facturación, ahora me lo dirás, pero creo que muy bien. Y oye, qué cambio, quería darte las gracias por estar aquí lo primero. Bueno, muchas gracias, Javier. Lo primero, sí, así es. Ayudo a estudiantes a mejorar sus notas, a estudiar solos y que al final también esas familias pues tengan ese tiempo libre que necesitan. Que al final yo fui muy mal estudiante, siempre lo he dicho, entonces ya perdí yo esos tiempos de estudio y si puedo ayudarles a que tengan un paso a paso claro y que no inviertan tanto tiempo como ya lo hice yo, pues al final creo que es la clave. Y muchísimas gracias por la entrevista, lo primero de todo. Ya lo sabes, muchas gracias por aparecer en ese anuncio, porque la verdad que empezar un negocio desde cero y más sabiendo que yo soy maestro y el futuro es opositar y salirte de ese camino, creo que es una cosa que en 10 meses yo no pensaba que podía hacer esto. ¿Qué has conseguido en 10 meses? Pues en 10 meses, sobre todo bueno, a nivel personal estoy en una nube porque el trabajo que se está haciendo y se ha hecho es una locura. Pero he montado un negocio desde cero, lo monté primero presencial, pero lo hemos pivotado hacia el online y creo que es la mayor libertad que he podido tener por tiempo, calidad de vida, horarios y demás, pero sobre todo ser capaz de que te guíen. O sea, la clave creo que en esto es acortar plazos, saber lo que tienes que hacer, sentirte acompañado, arropado cuando no sabes cómo gestionar pues ciertos puntos, ya sea anuncios o lo que sea, y saber que hay alguien que te está echando un cable. Y al final, pues sobre todo, ser capaz de montar tu negocio, que empieces a tener dinero y a mí, por ejemplo, antes de tener 30 años, ser capaz de salir de casa y venía en una situación de estar en paro y tener muy pocos ingresos como tal. Wow. Lo primero es gracias a ti porque tenía muchas ganas de hacer esto contigo y lo sabes. Y la verdad que llegar a este momento tenía muchas ganas de que habláramos y creo que has pegado un salto muy grande porque es verdad que empezabas de cero, conseguiste creo que independizarte, que me mandaste un mensaje a los pocos meses, no sé qué mes fue, pero a mí eso me llenó muchísimo y la verdad que es algo que me ha llegado siempre al corazón y que nunca lo olvido. Tengo que serte honesto y decírtelo, creo que lo sabes. Y luego también ver un poco la evolución tuya que has pegado, sobre todo estos últimos meses, que estás ya facturando pues bastante, creo que estás cerca de 10.000 al mes. Ahora lo podemos, si no, contar cómo lo has hecho. Y, y sobre todo pues en un nicho en el cual es un nicho muy necesario, me refiero a que es una oferta que tienes que creo que ayuda a mucha gente, pero un poco complicada el hecho de que tienes diferentes tomadores de decisión y eso es un reto para ti. Entonces, ¿cómo has... y también me has comparado mucho con tu hermano alguna vez, no me refiero con el negocio que estáis haciendo. Entonces, todo esto que has vivido, para ti que venías de cero y que no sabías lo que era mi trabajo, creo que me dijiste, ¿qué has hecho para poder llegar a donde has llegado a día de hoy? Y cuéntanos un poco qué es lo que has conseguido a nivel de negocio. Pues claro, al final vienes con esa idea de emprender, es algo solitario, muy difícil, en el que siempre tienes que montarlo, o esos pensamientos que tenían anteriores, de todo presencial y, bueno, pues muy difícil. Pero al final siempre te lo dije que yo no sabía lo que era una mentoría, estaba en ese punto pues en un nivel pues más bajo y al final pues lo que te contaba, me saliste en un anuncio y dije, ¿por qué no? Además te lo recuerdo perfectamente, venía de dos momentos muy difíciles que me han marcado muchísimo mi vida y dije, es el momento de cambiar, es el momento de invertir en mí
y ojalá haberlo hecho antes, siempre lo he dicho. Y sobre todo, pues a nivel de negocio que hemos conseguido, pues montar un programa que permite esos estudiantes tener un acompañamiento diario, que esté con ellos acompañándoles, motivándoles, enseñándoles las mejores técnicas de estudio y sobre todo, siempre lo digo, que no pierdan tiempo por las tardes delante de los libros. La función de un niño es salir del cole y tener la máxima cantidad de tiempo para jugar, estar con los amigos, desconectar o pasar tiempo de calidad en la familia y que no tengan que estar 2, 3 o incluso 4 horas estudiando porque al final generamos estudiantes que están en la bola del hámster de tiempo en el colegio, tiempo en casa estudiando, y al final eso no es lo que quiero. Y esto es algo que estabas haciendo antes presencial. ¿Y de cuándo te surgió esta idea de crear todo esto? Pues esto es muy curioso porque, claro, yo mientras hacía mi carrera, pues daba mis clases particulares. Esas clases particulares que he luchado siempre porque me pagaran pues un precio que pensaba que era acorde. Y siempre me regateaban todos los padres y madres a menos precio de, pues yo las cobraba a 12, me las regateaban a 10 y si podían me las pagaban a menos. No tenía ese punto de sentirte valorado, de sentirte pues muchas veces realizado. Y fue ese punto en el que yo ya establecía ciertas estrategias que estoy trabajando ahora en mi sistema, pero yo ya lo hacía con los niños. Entonces fui diseñando pues esa organización, esas técnicas de estudio, esa motivación y ya cogí patrones que ahora cuando echo la vista atrás digo, es que esto está en el sistema de trabajo que tengo. Entonces, pues fue ese punto que me permitía, pues al final estar en contacto con los niños, iba a sus casas, todo servicio uno a uno, por supuesto, y fue como ha ido naciendo esto junto con suspender 2 oposiciones. Suspender 2 oposiciones y dije, pues a lo mejor el sistema no quiere que yo esté en un colegio enseñando solamente a 25 niños y el sistema hay que reinventarlo y enseñar a mucha gente a estudiar. Yo también suspendí 2 oposiciones. No sé si te lo dije, ¿no? Sí, Fíjate. Así que eso es una señal y yo me alegro mucho de haberla suspendido, la verdad. yo Entonces, también. ¿y qué has hecho? Porque la gente que ve estos vídeos, pues muchas veces quieren crear un negocio como el tuyo, quieren tener resultados como el tú. Entonces, pasan dos cosas. No saben lo que se pueden ganar con esto y tampoco saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué les dirías tú que has hecho y que has conseguido para que alguien que esté viendo un vídeo así, pues vea qué puedo aprender de Ricardo y qué puedo ver de Ricardo y lo real que es esto que está diciendo Ricardo? ¿Qué es lo que has hecho un ¿Qué, poco? qué he hecho? Pues te diría que el cambio, te pondría un 90%, es tu mentalidad. O sea, trabaja en ti, ponte en situaciones difíciles, pasa tiempo, en mi caso es solo, pero vale, es mi caso. Pero trabaja mucho en ti, confía en el proceso, confía, trabaja. Obviamente hay que dedicarle tiempo. Los resultados no caen de una chimenea, las cosas no aparecen por arte de magia, hay que trabajar. Ya te lo decía al inicio que yo creo que la etapa que más he trabajado, pero más a gusto estoy trabajando, porque he descubierto ese propósito que escuchas en muchas entrevistas, en mucha gente en podcast, de ese propósito y cuando de verdad estás alineado con ello no te cuesta, o sea, no te cuesta. Yo me siento a trabajar y disfruto haciendo mi trabajo, le pongo pasión y al final creo que es la experiencia más bonita que yo estoy viviendo a nivel profesional porque creas, ayudas, es una conexión que es difícil de expresar hasta que no llegas a eso. Y un poco a nivel de qué he conseguido pues en este año, pues viendo la sociedad como está y sobre todo mi círculo, gente cercana de por edad, que muchas veces te vas a vivir solo y te tienes que ir a compartir piso. Pues que yo, y lo digo claramente, ser capaz de independizarme yo solo, pues sí, en mi ciudad, que no son unos alquileres súper carísimos, pero irte solo a un piso, ya te lo enseñé, con mis terrazas, que eso era lo que quería, que vivir en el centro de mi ciudad, y seguir manteniendo el local que tengo de academia, o sea, que sigo manteniendo mis alquileres por ideas que tengo en un futuro, eso, yo te lo dije el primer día que te conocí, que me daba igual lo que facturase, pero yo buscaba eso, ¿vale? O sea, no busco el factor económico, sino fue ese punto de dar ese primer paso. Y ahora, obviamente, ¿qué me gustaría? Pues seguir creciendo y saber que hay mucho potencial en lo que estoy diseñando, porque nunca nadie ha enseñado a un niño a estudiar y es el potencial que tienes oculto de decir, si tú aprendes a estudiar, puedes llegar donde quieras, eligiendo lo que tú quieras hacer con tu vida, de elegir profesión, elegir si quieres hacer otra cosa.
Y elevar esa conciencia muchas veces en los estudiantes cambia el juego. Al final eres tú el reflejo de lo que haces en tus estudiantes con tu propio método para que aprendan a estudiar y saquen buenas notas. Es un poco lo que hacemos. O sea, si a ti te va bien y sabes hacerlo en tu negocio, es un reflejo de cómo deben de hacerlo tus estudiantes igual, en lo suyo, obviamente. Y encima tu experiencia no aprobando posiciones es súper bueno para tu marca personal como historia de, oye, mira, yo no sabía estudiar, o quizá no era mi objetivo, pero el contar tu historia es súper importante y yo creo que te relacionas súper bien porque yo también cuento mi historia con las oposiciones de por dónde vengo y eso es la claridad de una marca. ¿Qué has hecho a nivel de marca personal? Habla un poco si quieres, porque la gente a veces ve estos vídeos y dices, pero ¿cuánto de real es esto? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Qué anuncios has hecho? ¿Qué has trabajado en marca personal? ¿Qué has hecho en YouTube? Que, no sé, cuéntanos un poco lo que tú quieras, pero que Eso la gente le es ayude muy, un poco a aterrizar. Oye, este hombre vende caro, vende barato, ¿qué es lo que hace? Pues lo que tú quieras contar pero que le pueda ayudar a alguien así que esté muy perdido o que lo haya intentado un montón de veces, porque hay mucha gente que o está muy perdido y no son conscientes de lo que implica crear un negocio y llevarlo a donde tú lo has llevado, o lo llevan intentando muchos años y están muy perdidos, no saben qué es lo que tienen que hacer para que funcione. ¿Qué les dirías tú que has hecho? pues la marca personal es eso que has visto en redes sociales, escuchado en podcast y piensas que a ti no te puede cambiar la vida hasta que tomas acción y lo haces. La marca personal te permite, a mí, por ejemplo, crear una comunidad. Ahora mismo ya somos en Instagram más de 9.000 personas. Ser capaz de poder, han contactado conmigo porque quieren dar una charla en un colegio, pero ya no es eso, sobre todo generar, bueno, sí es eso, en verdad, de generar autoridad y hacer ese expertise sobre el tema que tú tienes, dando publicidad y dando ese altavoz en redes sociales. Entonces, yo recomiendo, pues, al final que cualquier persona que quiera emprender, es imprescindible esto. O sea, es la manera en la que tú puedes aumentar tu valor, que tu conocimiento llegue a las máximas personas posible y ¿por qué no? ¿Qué es el miedo a ponerte delante de la cámara? Pero es peor la consecuencia de no haberlo intentado. Yo siempre lo digo, lo comparo con los vídeos del inicio y digo, jope, digo, y yo me dedico a dar clases y al final me exponía a mucha gente como tal, pero te da siempre ese miedo y esa inseguridad, pero es que vas a ir creciendo y vas a ir mejorando y cuando echas la vista atrás ves ese progreso y dices, wow, muy cambiado. Entonces, recomiendo la marca personal a cualquier persona que quiera emprender porque tu valor aumenta, obviamente tus precios aumentan y es una sensación que te sientes muy conectado y muy realizado, como te decía antes, con ese propósito. ¿Y qué has hecho tú para que tu marca personal funcione, que no hacen otros, que están haciendo, pero no lo consiguen? Porque tú sí, Pues, lo has conseguido. pues yo recuerdo el primer día que tuvimos que nos conocimos, yo sabía qué hacer, me refiero, yo empecé mi negocio y tenía mi perfil de Wellmaps posicionado, empecé con clientes, yo te lo dije a ti, digo, empecé con clientes como tal, que era la estructura que yo había aprendido con mi hermano, pues ciertas habilidades, posicionamientos y tal, pero bueno, no me veía muy tal. Y el conocimiento obviamente está ahí, pero hay que aplicarlo y hacerlo de verdad bien y sobre todo siempre digo lo mismo, simple, porque muchas veces nos complicamos la vida con historias muy largas. Y al final pues hemos trabajado publicidad, hemos hecho anuncios de publicidad y cosas de verdad muy simples, que no piensas como con algo tan sencillo, con una inversión al final en publicidad que es menos de lo que yo pagaba por mi local aquí en Ciudad Real, ese alquiler te permite llegar a mucha gente de clientes potenciales. Y revisando tus ROAS hoy, ¿en cuánto eran? 17,32. Eso significa que por 1 euro que inviertes consigues 32 de beneficio, o 17. Y al principio estabas en ROAS 3, 4, 5 y 8, creo que estaban por aquí que estuve viendo. Eso para quien no lo entienda es mete 1 euro en la hucha y salen 8 o salen 32 el último mes o 17 el anterior. ¿Dónde crees ¿Por dónde te llegan los mejores clientes? ¿Te llegan por YouTube, que hemos trabajado? ¿Te llegan por Instagram? ¿Te llegan por todo? ¿Por dónde te llega o dónde crees que te viene el mejor cliente Pues hoy el en día? mejor cliente hoy en día me llega por YouTube porque al final es un cliente que de verdad tiene mucho interés por aprender de tu contenido, saber de ti y al final siempre digo lo mismo y esto
no falla. Tú cuando consumes Instagram estás en una posición hacia abajo, pero cuando consumes YouTube es hacia adelante. Entonces, la capacidad de prestar atención y de atender cambia mucho. Los vídeos obviamente son más largos, te puedes desarrollar y conoces mucho más a la otra persona porque conectas mucho más. Para mí YouTube, y te lo decía antes, ha sido, yo he consumido YouTuber toda mi vida. Entonces, ver que ahora estás dedicándote a eso es una sensación, o sea, es brutal. O sea, es una cosa que piensas que nunca te va a pasar, pero ahora lo estás haciendo y dices, es que estoy yo ahí. Y sobre todo ayudar a las personas de decir, nadie te ha enseñado cómo tiene que estudiar tu hijo y con cuatro cosas súper simples y tu conocimiento, obviamente, ayudas a tanta gente y a la gente le interesa. O sea, sobre todo es, muchas gracias por el vídeo, me has cambiado la manera de comunicar con mi hijo. O sea, aunque no sean clientes, si es que da igual, que te llegue un mensaje así mm, de un alumno el otro día por Instagram, lo grabé en Stories porque es que me emocioné de verdad. Que a mí me llegue Hugo, un chavalillo, que tengo una llamada con ellos ahora dentro de no mucho porque quieren que les ayude, y que me diga gracias Ricardo por tu contenido gratuito, que me ha ayudado a aprobar los exámenes. O sea, es que eso te pone la piel de gallina. ¿Ves? Wow, te ha dicho uno eso. Entonces, con tu contenido gratuito, aprueban exámenes. Imagínate trabajando contigo. Eso es, siempre digo lo mismo. ¿Por qué el precio de aprender a hacer pan es mayor que el de comprar una barra? Porque el valor está ahí. Entonces, siempre digo que el contenido gratuito ayuda, por supuesto que sí, pero nuestro seguimiento, ese acompañamiento, tiene muchísimo más valor. ¿Cuántos alumnos tienes ahora mismo? ¿O en total cuántos has tenido Pues este mira, el año tiempo? pasado enseñé a estudiar, como lo tenía presencial aquí en Ciudad Real, a más de 30 alumnos que estuvieron aquí conmigo. Tengo 5 casos de éxito grabados en YouTube también, por si lo quieren ver. Y este año en activo ahora mismo están 9 personas, 9 alumnos conmigo. Desde los 6 hasta los 18 años estamos ahí. Wow, qué cambio, ¿eh? Te lo has currado, ¿eh? Yo te Brutal. quiero felicitar personalmente aquí y darte la enhorabuena. También este vídeo es para eso. Eh, por tu trabajo, tienes una mentalidad muy fuerte para lo joven que eres y para el poco tiempo que llevas desde que empezaste de cero y con todo esto. Entonces, creo que vas a llegar muy, muy lejos. Y te quería felicitar por ello y disfruto mucho trabajando contigo. Así que sigue así, porque una de las cosas que ha dicho Ricardo es mentalidad. Entonces, cuando ves a alguien con la mentalidad como la de Ricardo, sabes que va a conseguirlo. Puede ir un día mejor, un día peor, pero sabes que lo va a conseguir y sobre todo que aplicas. Entonces, si no aplicas las cosas, no tiene nada que hacer. Así que quería darte las gracias también por compartirlo y em, dos últimas preguntas que quería hacerte. Una es, ¿qué le dirías a una persona que está en el punto en el que estabas tú al principio y realmente quiere crear un proyecto pues como el que has creado tú y pues salir de la situación que estabas tú al principio, que yo la comparto contigo porque yo también vengo de una familia súper normal y como esto pues ha podido cambiarnos mucho la vida, no solo a nivel de dinero, sino a nivel de todo. ¿Qué le dirías a una persona que está en una situación como la que estabas tú antes? ¿Qué es la mejor recomendación que le podrías dar con tu experiencia ahora mismo? Pues yo te diría, Javier, y se lo diría a todo el mundo, que la mejor inversión que se puede hacer es en uno mismo, tanto en salud como en formación. Que hay que dedicar tiempo y trabajo, por supuesto, los resultados, lo vuelvo a decir, no caen de la chimenea. La mentalidad, trabájala todos los días y priorízate por encima de cualquier cosa. Pero sobre todo, o sea, invierte en ti porque es el mayor activo que tenemos durante toda la vida. Nacemos solos y morimos solos, entonces al final tú eres su mayor valor. Totalmente. Hay algunos que quieren trabajar poco. Los que quieren trabajar poco, este no es su lugar. Eso Eso es. mejor Aunque funcionarios. yo siempre digo lo mismo, cada uno elige lo que quiere hacer, pero cuando llega un estudiante conmigo siempre digo lo mismo. Hay que trabajar. Los dieces no caen gratis. Hay que trabajar mucho, hay que estudiar. Yo pongo mi conocimiento, mis estrategias, mejoro todo el sistema, pero hay que sentarse el tiempo que tengamos que dedicarle con los codos todos los días. O sea, es que es así. O sea, los milagros no vienen a estas cosas. Totalmente. Listo, pues oye, ¿cómo pueden encontrarte? Has hablado de Instagram, has hablado de YouTube. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí abajo para que puedas visitar a Ricardo y ¿dónde te pueden encontrar? Pues en Instagram me pueden encontrar Ricardo Díaz Coaching Educativo, me pueden encontrar allí, me siguen, me pueden contactar por mensaje,
Les preguntaré pues un poco qué problemas tienen y cualquier cosilla que le pueda ayudar. Contenido gratuito por Stories que les ayudo y pues materiales descargables que de vez en cuando también compartimos. Y luego en YouTube, contenido más largo en el que cuento mi vida. Ahora tengo un par de viajes que seguramente también los enseño por ahí. Y sobre todo, pues, mejores técnicas de estudio, organización, planificación. Igual, Ricardo Díaz Coaching, en YouTube me pueden encontrar. Listo. Así que si eres papá, mamá y quieres que tu hijo saque mejores notas y que apruebe y que no estés tú detrás de él o de ella, pues ya sabes, aquí abajo tienes a Ricardo para ver su contenido y oye, puedas conocerle. También te vamos a dejar una llamada con un link que puedes hacer una llamada con nosotros por si, oye, quieres hacer algo parecido a Ricardo o tienes un proyecto que ya llevas tiempo y que no eres capaz de escalarlo y, oye, quieres ver opciones. Oye, pues nada, también te dejamos esa opción ahí abajo. Y nada, Ricardo, tío, pues, ¿qué te voy a decir? Que vamos a ir a por más, ¿no? No sé, para Javier, hay un objetivo de ¿Qué quieres hacer mejorar ahora? mucho. Buena pregunta. ¿Cuál es el punto ahora? Mejorar sistemas para internos a nivel de que los niños tengan resultados desde la primera semana conmigo, o sea, obviamente eso, y luego impactar a mucha gente. No sé materializarte eso ni en facturaciones ni en impacto total, pero quiero ayudar a mucha gente porque esto tiene muchísimo valor. Estás pensando como un empresario ya, no como cuando empezaste de cero. Cuando empiezas a pensar en procesos y tal es porque ya tienes un negocio que funciona, que tienes clientes. Y para mí, Ricardo, eso fue un gran cambio. Cuando empecé a pensar así y dices, ostras, esto que estoy creando se está haciendo grande. Así que estás en ese punto. Felicidades y te lo has ganado y vamos a por más. Y oye, mil gracias por tu tiempo. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista contigo, lo sabes, así que mil gracias, te lo agradezco. Muchas gracias a ti, Javier, y nos vemos pronto.